Hola a todos, hoy día es un día muy especial porque vamos a entrevistar a alguien que... Yo les confieso que tiene una historia de vida que a mí me atrae mucho, porque es amante del fútbol, además es un cumplidor de sueños, un tipo que ha perrado, que ha hecho muchas cosas que le ha costado, pero que sin embargo se ha hecho un espacio en el cariño de la gente, sobre todo los chilenos futboleros. Así que estamos muy emocionados. Los invitamos a ver esta entrevista de fútbol, de pasión, de rehabilitación y de muchas sorpresas que les van a llenar el corazón. Como les contamos, hoy día vamos a tener una entrevista de pasión, de fútbol, de vida, de aprendizaje. Y estamos con el gran Jorge Gómez. Muchas gracias por recibir, o sea, no por recibirnos, por recibirte. Exacto, gracias a ustedes por recibirme. Eso. No, muy bien, muy bien. Nos estamos riendo de que nos estacionamos al frente de su casa, así que por un par de horitas vamos a ser vecinos. Está bien. Y vamos a partir. Para empezar, te quiero llevar un poco a tu niñez. Leímos por ahí que de chico tus álbumes de fútbol eran como tu tesoro. Cuéntanos un poco de ese niño, cómo partió esta pasión por el fútbol, quién te la traspasó. Claro, o sea, de niño, es como el nacimiento del niño futbolero. Eso. Era el Mundial de México 86. Ujú. Yo tenía 4 o 5 años. No me acuerdo tanto, pero sí después, porque tenía el álbum. Mi papá en ese momento me lo compró. No lo completamos. Pero siempre está ese recuerdo de haber visto esos partidos con mi papá y mi abuelo. Entonces los tres los veíamos. Y después íbamos a tomar el agua al Tabeli, ese bueno, después lo quitaron, no sé si habrá vuelto, el que queda ahí en la bifurcación Sí, de Las perfecto. Condes con Apoquindo. Y era esa imagen muy patente. Y de ahí en adelante, bueno, entre pedir que a mi papá que me comprara los álbumes, abusar de mi abuela, siempre cuento porque mi Las abuela, abuelas siempre son clave. claro, la abuela, porque malcrian, y aparte que la mamá de mi mamá, ella se separó joven. Yo a mi abuelo los conocí separados. Entonces mi abuela era polola. Entonces cada vez que pololeaba, obviamente los abuelos, para caerle bien a la familia y caerle bien al nieto. Y yo me aprovechaba la situación. Entonces le decía, abuelita, vamos a comprar sobres para el álbum. Y el que paga los sobres era el pololo de turno. El abuelastro. Así que financié varios álbumes gracias a mi abuela. Qué joya, Sí. qué bien. Y después con el tiempo ya fuiste creciendo, estudiaste periodismo con la idea de Sí. dedicarte al periodismo deportivo. Sí, siempre. Bueno, como te decía, aparte con lo del álbum, eso es del niño. Ya grande en el colegio pasaba mucho que, bueno, yo no era bueno para la pelota, entonces más allá que jugara, entonces a mí siempre como que los mundiales me fueron instando a cosas, como el de México 86 o el ser futbolero, pero el de Estados Unidos 94 estábamos en el colegio, estaba de moda rayarse las cotonas con los números de los jugadores, con plumones y todo eso, y de ahí también parte un poco muy poco internet, llamada en Francia 98, pero entonces yo rellenaba, hacía cuadernillos con los resultados de los partidos. Wow, de ahí parte Y de ahí, esa mentalidad, ese datazo que le dicen que claro, tenía. periodista más del lado estadístico. Claro. Y bueno, y a partir de ahí yo siempre quise estudiar periodismo, o sea, tenía claro que el periodismo era por eso. Porque mucha gente a veces lo tiene más claro por el lado de la medicina, la ingeniería, no sé, el derecho. Pero en mi caso era periodismo, no era mi segunda opción, que como Claro. que como me fue mal en esto, voy para acá, no. Era periodismo y era periodismo deportivo. Igual es suerte porque no a todos se les cumple el Claro, el sueño. campo de trabajo no es tan amplio en el No es fondo. tan amplio y últimamente se ha achicado más por el tema de la pandemia. Los medios se han dado cuenta que pueden trabajar con menos gente. Apareció ChatGPT. También, que es muy bueno, pero también Es un rival. es una competencia rival. fuerte. Sí, bueno, ahora estoy haciendo un diplomado en inteligencia artificial. Wow. Para mí es súper importante ir evolucionando y no quedarse Adaptándote. pegado, ¿cachai? Claro, Toda la porque sobre todo en una pega que hay tanta competencia. ¿No? Y ahí me he quedado vuelta porque siempre está esta idea que te dicen ahora últimamente que la inteligencia artificial va a dejar sin pega a los periodistas o a la gente. Y la verdad, un profesor dijo el otro día, no es que les vaya a dejar sin pega a los seres humanos, va a dejar sin pega a los seres humanos que no saben ocupar la inteligencia artificial. Exactamente. Porque al final no se manda sola, es uno el que le da la instrucción. Y que no se usa en la cabeza también, porque en el fondo mucha gente antes de pensar hoy día va directo a ChatGPT Claro. y nos está dejando como en un constante modo avión. O sea, es Exactamente. importante saber usar tu inteligencia para poder crecer en tu trabajo y ser necesario siempre. 100%. Y vamos arriba. Así que para mí estudiar periodismo fue un sueño y de ahí, bueno, las prácticas fueron ligadas a deporte, casi siempre deporte.
salvo un par de meses, porque nosotros los electivos en la universidad teníamos periodismo de económico, político, y yo me metía a periodismo de espectáculo. Perfecto. Entonces mi profesora era la editora de Glamorama. Entonces trabajé un mes en Glamorama, que fue por ahí por mayo, junio del ¿Y no te 2005. gustó la farándula? No, fui como muy a préstamo. Me acuerdo porque fue justo la final de la Champions del 2005, una final muy recordada porque el Milan le iba ganando 3-0 al Liverpool, el Liverpool se lo empata en el segundo tiempo y lo gana en penales, es una final para muchos la mejor de la historia. Y yo estaba en Glamorama. En ese tiempo en Glamorama estaba de moda la Granja VIP. Ya, perfecto, reality. Y el Coca Mendoza estaba Sí. en la Granja VIP. Entonces me dicen a mí, llama, investiga tú eso, ¿cachai? Me consigo teléfonos de parientes porque él ya estaba adentro. Y llamo como él tiene una empresa de pastelones de cemento. ¿Ya? Entonces pregunto, ¿hoy estará Gabriel Mendoza? Sabiendo que no está. Me dice, no está en el reality. Ya que estoy haciendo un reportaje sobre él. ¿Y con quién habla? Me dice la persona. Digo, con Jorge Gómez. Y el otro lado me dice, me estáis hueveando. No, ¿por qué? Es que también soy Jorge Gómez. Claro, hay un futbolista que se llamaba Jorge Gómez, que es amigo del Coca y que trabajaba con él. Entonces, como que era Jorge Gómez hablando con Jorge Gómez. Claro. Así que eso. Fue chistoso. Y después, bueno, como mi camino en el periodismo se ve alterado porque yo entré a ser jesuita. Ujú. Yo estuve 2 años en la Compañía de Jesús. Para ser sacerdote. Así es. Mira. Siempre dicen que a los exalumnos del San Ignacio se les ocurre en alguna condición ser jesuita, es decir, curado, drogado, durmiendo, sobrio. Pero Bueno, pasa. todo va, pero a todos se les Claro. pasa en un momento. Bueno, en mi caso fue sobrio y despierto. Y claro, yo estaba en cuarto medio el año 99 y los curas me dijeron, mira, para ti tú tenés tus sueños de ser periodista, hay cosas que no has vivido nunca, entonces vívelas, po. Y después seguimos viendo, pero no dejes de hacer cosas para que después no... Como que O sea, en entre- el fondo diciéndote, vive primero tu vida antes de tener una decisión como... Claro, como entonces ser fui sacerdote. periodista, estudié, me titulé y alcancé a hacer la práctica en Canal 3 Internet. Trabajé 1 año y medio en la tercera, en eso que te hablaba de la práctica, de Ujú. Glamorama. Y en enero del 2006 hago un retiro en Melipilla. Y siento que era eso. Así que Guau. entré. Estuve todo el 2006 y gran parte del 2007. A diferencia de otras congregaciones, los jesuitas, ellos de segundo a tercer año ya hacen los votos. Perfecto. Pobreza, castidad y evidencia. Entonces, Ujú. el segundo año es muy importante para ir viendo si vas a dar el paso Claro, al tercer realmente año. va a hacer esa renuncia. Exacto, y ya empieza la filosofía y en todos los estudios en adelante. Y yo ahí decido no, pues los 2 primeros años son en Melipilla, o eran, porque ahora he ido mutando, y me salgo. Y ahí estuve casi 1 año sin encontrar trabajo. Y un día un amigo que trabajaba en Chilevisión me dice, oye, ¿sabes que me voy a ir de acá porque voy a trabajar con mi hermano, pero me pidieron que recomendar a alguien, te voy a recomendar a ti? Me recomiendan a mí. Y quedo. Esto es producción de deporte, o sea, Ok. tras cámara. Y en ese tiempo Chilevisión transmitía Fórmula 1, tenis, Champions League, fútbol argentino, fútbol brasileño, o sea, había mucho. Y yo incluso hice de voz en off en las noches los resúmenes de la Champions. Eso fue hace mucho tiempo. Y no, fue entrete porque como que conocí otro lado. Después, a fines del 2009, me llama Betaceta, un conglomerado de sitios web que existía en su momento, Ujú. donde había sitios de nicho, es decir, sitios de ecología, Veo Verde, sitios de juegos, Newbie. Perfecto. Y ellos habían Muy creado uno que se específico. llamaba Fair Play, que era de fútbol. Y querían que me hiciera cargo yo, justo el año que Chile jugaba el Mundial del 2010 con Bielsa, de técnico. Y llegué ahí, estuve hasta mediados del 2013, de ahí me cambió a la cooperativa, me llaman de la cooperativa. Al aire libre, en cooperativa. Exactamente, para ser parte de deporte, pero más centrado en las redes sociales. Mm. Y ahí fue como evolucionando mi participación a terminar siendo comentarista. Eso fue hasta el 2000. Entretenido. Sí, eso fue hasta el 2020. ¿Siempre quisiste ser comentarista? No sé si ¿O siempre. te fuiste dando cuenta De hecho, que entretenido estar ahí? Claro, yo siempre, de todos los medios, es decir, radio, televisión, diario, internet, al que veía más lejos era la radio. Finalmente me terminó gustando mucho. Entretenido, Ya estoy fuera hace 5 años y se echa de menos, sin me duda. imagino. Y entre medio, el 2013-14 estuve en Vía X, Ujú. 3 años, en distintos programas. Y el 2018 me llaman de Fox porque iban a hacer un programa de trivia. Que Solabarrieta era el conductor y yo iba a ser como el partner de él porque se supone que los participantes competían contra mí.
y el ganador se ganaba entrada para ir a ver a Chile en la Copa América del 2019. Bueno. Así que fue chistoso porque ¿Te ganaron? primer capítulo me ganan. Primer capítulo. Y yo, ¡No! yo se supone que era el sabio, Tú eres el ChatGPT del programa. que no perdía nunca. Primer capítulo, pierdo. Y al día siguiente, el porque era abogado, el tipo, abogado, le da cátedra, pelotazo. Claro, para mí, pésimo, Obvio. pero para el programa de la raja, Buenísimo, porque claro, genera humor, después la gente lo veía. Obvio. Ya, después no perdí como en 2 meses. Muy bien, muy bien. Al final perdí como con 4 personas, que fueron los semifinalistas del programa y que se mataron entre ellos para ganarse la entrada. Después Fox, a nivel institucional, latinoamericano, muta en ESPN. Varios pasamos para el lado, en mi caso, y hasta ahí estoy ahora. Así que ha sido, eso es como la experiencia. Sí, sí, contento. También en ESPN estaban 2 programas distintos, así que ahora estoy en uno más de fútbol internacional y no, entretenido. O sea, entretenido de poder trabajar en lo que a uno le gusta y... Sí. No todos tienen la suerte de poder decir eso. Claro, porque alguna vez se le escuchaba a Pellegrini que decía que cuando uno trabaja en lo que le gusta ya deja de trabajar, que como un poco eso. No siempre, yo creo. Depende. Pero hay opiniones obvio. divididas. Es que también te exige, porque como que no es llegar, estar... O sea, hay Pero que... te exigen tu tema. O sea, en el tema que a ti te apasiona. Y distinto, imagínate, estás trabajando para hacer pan, no sé. Ah, no, claro, por eso. Y también tiene que ver con lo que te decía antes de meterme un diploma de inteligencia artificial, o sea, buscar nuevas... ¿Por dónde le buscáis la atracción para que no sea una monotonía? Exactamente. Oye, ¿y qué queda de ese niño futbolero del que me hablaste en el periodista que eres hoy día? Bueno, por un lado está el tema de seguir coleccionando los álbumes, ahora que tengo un hijo chico, los bien. junta él, porque él también junta láminas con los compañeros. Se las entonces, quitáis, las que te faltan. Casi. Es chistoso porque muchos papás están como en la misma parada de uno, entonces, oye, que juntar el álbum por el niño, en realidad lo está juntando el papá. Madura. Claro, exactamente, entonces como, ahí hay un punto en común, la inmadurez. Es como que nunca se maduró en ese ámbito. Es freak porque los álbumes como que desaparecieron en un momento. Sí, Salo. Bueno, Salo quebró en Claro. 2000, 2001, y de ahí llegaba Panini, pero igual Panini no tenía tanta fuerza como empezó a tener. Yo no sé si fue por el Mundial del 2022, que fue justo cerca de Navidad, entonces como que se alinearon muchos planetas, Messi, campeón del mundo, no sé, pero ahí empezó. Y empezó a resurgir. Y eso hace poco, por 2022. Sí, y Claro. tanto así que ahora existen álbumes partidarios, ¿cachai? O sea, álbum de Colo-Colo hasta de Coquimbo, ¿cachai? Qué maravilla. Y la gente los compra, y entonces... O sea, está repuntando el fútbol versus el anime, el álbum de la caricatura que de repente uno veía que eran los que más se compraban. Exacto. Porque había que esperar mundial para que hubiera álbum. Sí. No puede ser así. No debiera. A ver, más que de ahí, porque uno como va evolucionando, madurando, tiene que ver como de generar esas instancias que en algún momento te comenté de mi papá con mi abuelo, pero ahora a ver con tu hijo, ¿cachai? O juntarte con gente que le gusta el fútbol y por ver un partido. No tiene quizás mucho que ver con lo que me preguntaste, pero me pasa mucho que hoy vivimos como en una sociedad mucho de enfrentarse, de polos opuestos, donde no se respeta al otro en su posición, ya sea política, religiosa, ya que estamos hablando de deporte. Entonces, es complicado. A mí me gusta mucho, yo no soy tan futbolera, aquí estoy apañando a mi partner en su pasión, pero veo que tú también hacís como equipos, o sea, grupos de WhatsApp de distintos equipos y siempre llamáis al respeto, como al diálogo, a comentar desde la parte constructiva. Y eso es lo mismo que estoy hablando tú, como tratáis de no polarizar, porque hay polos hasta dentro de los hinchas del mismo equipo. O sea, sí. Imagínate, es impresionante. Eso fue una decisión del año pasado, porque hace mucho tiempo, desde 2010-2011, existe un chat de hinchas de la U que se llama La Gloriosa. Hay, no sé, 700 hinchas, 800, de todo ámbito. ¿Cómo es? Del Bulla, exactamente. Hay actores, hay políticos, hay exfutbolistas. Y yo dije, ¿por qué los hinchas de Colo-Colo, la Católica, no tienen esa posibilidad? Y empecé a crear esos chats. Pero claro, quizás para algunos era poco entendible, porque ¿por qué el administrador va a ser de otro equipo? Claro. Al de la mayoría o de todos los hinchas que están ahí. Pero era así. El tema que se empezó bueno, igual que el que te nombré antes, cuando empieza a entrar cualquier persona, solo por el hecho de ser del equipo, nos vamos un poco a la cresta, porque yo ahí perdí más que la noción, perdí el control.
Y ahí mismo, donde en esos mismos chats se fueron saliendo amigos que yo invité y que me decían, ¿sabes qué? Esto no tiene sentido. Mejor hagamos un chat más chico, donde hay gente que se respete. Y ahí como que la versión 2.0, de tener chat de equipo, de hinchas de equipo, pero que yo conozca, en carne y hueso. Por lo tanto, tengo la libertad para, si el gallo no se comporta, Si metió fuera. la pata, te fuiste. Pero todos son o compañeros de colegio, de universidad, coapoderados, colegas, ¿cachai? Entonces es mucho más llevadero. Pero también, claro, es lo que decís tú, esa es mi idea. Pero termináis siendo, no sé, un vaso de agua en el desierto, porque como que vais remando al revés, pero por lo menos hay una convicción de... Y que es lo que uno le debiera contagiar a los niños, ¿cachai? O sea, ahora en la mañana estaba hablando con un amigo con un papá del colegio de mi hijo, que su hijo es hincha de Colo-Colo, y ayer en el entrenamiento del fútbol, él fue con su camiseta de Colo-Colo, feliz porque le ganó la U, y un cabro que es de la Católica, de cuarto básico, le tiró un garabato solo por el hecho de que el cabro de tercero tiene su camiseta de Colo-Colo. Entonces empezamos con problemas, porque obviamente el más grande es choro porque con uno más chico, pero si fuera a uno de quinto no se lo va a decir. Primero, eso. Y después, ese tipo de situaciones de poco respeto creo que son las que hay que erradicar, y que está difícil, porque hoy día está todo muy enfrentado. No hay tolerancia. Y estamos creciendo sobre el miedo, y los niños no deberían tener eso. Vámonos un poco más al plano familiar, a Jorge Gómez, no a pelotazo. Siendo tan bueno para los datos, aquí no creo que te pille. ¿Cuánto tiempo lleváis con la Sole? ¿Cómo le decís tú? La Marita. La Marita. Nos conocimos el 2009, en octubre, y nos casamos en noviembre del 2012. Así que ya son 13 años, pero nosotros decimos 12 más 1 porque estuvimos separados un año. Ya, perfecto. Así que es como el del periodo de reencuentro. Así ahí que tiene todo aniversario entonces. Exactamente. No, pero súper bien, ¿cachai? Ha sido una gran compañera, sobre todo por lo que fuimos viviendo después, como ser partner en un proceso que era difícil, sí, de nuestra primera hija. ¿Qué año llega Guadalupe? La Lupe nace en julio del 2014, y nosotros meses antes nos enteramos que venía con espina bífida, lo suficientemente tarde como para no hacer una operación intrauterina. Perfecto, o sea, perfecto. A esa altura ya había que esperar que naciera y operarla. Entonces nació el 8 de julio, la operamos el 9. O sea, y se podría operar el mismo 8. ¿Por qué esperamos un día? Porque tenía que estabilizarse su corazón, lo típico. Y de ahí, imagínate lo chica que era. Y de ahí en adelante, al mes de vida ya estaba en la Teletón. La historia de ella salió en la Teletón del 2015, o sea, el año siguiente nacía. Pero antes de llegar a la Teletón, ¿cómo ha transformado la Lupe tu forma de ver la vida? Bueno, es que un poco ahí en esa historia se cuenta. Mi papá trabaja en el Banco de Chile, entonces la Teletón para mí siempre estuvo muy cerca. Como que estaba preparado al momento de que llegara. Y nada, pues agradecimiento, porque básicamente con ella es un ejemplo, ¿cachai? O sea, uno a veces se achaca por situaciones que quizás no son tan grandes, aunque uno las crea así. Claro. Pero ella es capaz de salir adelante, ¿cachai? Entonces, si ella puede, todos podemos, ¿cachai? ¿Y qué sentís como papá verla ahí en la Teletón, viéndola superarse a sí misma? Debe ser una emoción. Sí, 100%. Bueno, de hecho, a mí cuando me da el infarto, yo estaba en la clínica, y ella entra con su burrito y me dice, papá, ¿cuándo nos vamos? Y fue como, chuta. Yo creo que en ese momento, si hubiera estado soltero, o sea, me hubiera recuperado igual. O si tiene una garra distinta. Claro, quizás no la peleaba tanto, como que me hubiera echado a morir y todo. Pero como había alguien que te decía, ya, pues, o sea, como que ahí empezó a decirte, yo puedo. Tú también podís. Así que fue heavy. Y esa se ve que fue en diciembre del 2017, si no me equivoco. Así es. Fue un golpe que, en el fondo, igual cambió tu historia, tu forma de la vida. Tú decís que te recuperás y gracias a ver que tu hija es capaz de superarse a sí misma, como yo como papá no lo voy a hacer. ¿Cómo fue ese momento que te empezaste a sentir mal? ¿Se te alcanzó a pasar algo por la cabeza o fue simplemente un golpe inesperado? A ver, esto fue entre Navidad y Año Nuevo del 2017. Fue un fin de año bien, bien potente, porque yo estaba terminando mi segundo libro. Me habían invitado a Madrid a conocer las instalaciones del Real Madrid. Y aparte estaba colaborando en la Teletón, en la transmisión, digo.
que tiene que ver con todo lo de... yo estoy a cargo, en su momento era subasta, ahora se llama Lucatón, es donde se reúnen todos los regalos. Antes se iban al mejor postor, ahora se sortean entre la gente que deposita. Entonces como que pasó todo eso y yo siento que el cuerpo fue como... se soltó. Y entre Navidad y Año Nuevo, yo me sentía muy mal, un dolor de cabeza bien grande que no paraba. Y un día en la radio digo, ¿sabes que no me voy a poder quedar el programa de la noche? Me voy a ir a la clínica. Y me fui a la clínica Los Andes. Me quedé ahí y el infarto me da en la madrugada. Entonces yo despierto así acostado en la cama y con la parte derecha del cuerpo inmóvil, no podía mover la mano, del cuello para abajo. Pero sentía. Me acuerdo que el kinesiólogo llega y me dice, ya, vamos a trabajar. Le digo, ¿pero qué vamos a trabajar si no me puedo ni mover? Claro, te sentaban, te tiraban las manos, te soltaban y me iba para atrás, pero no tenía musculatura. Claro, estaba ahí, eres flan. Entonces fue potente, pero ahí empezó un proceso casi un mes y la recuperación fue rápida, principalmente. Tuviste una recuperación en tiempo récord. Claro, por la juventud, por dentro de todos los prerequisitos, no cumplirlo, entonces fue rápido. Perfecto. Y en marzo estaba de vuelta en la pega. Y, por ejemplo, a mí cuando me diagnosticaron, se me vino el mundo encima, fue terrible, más cuando te dicen que no puedes ser mamá, cuando uno tiene un proyecto de vida, pero 3 años después pasan muchas cosas, uno también va madurando su diagnóstico. A mí me decían una vez, cuando uno tiene un diagnóstico, te ha pasado algo así, es como un duelo. Sí. Es un duelo y hay que saber aceptarlo. Y yo siento que, ponte tú, a mí se me cerró una puerta, pero se me abrió una ventana. Quizás si no me hubiesen diagnosticado, no estaría haciendo este viaje, no estaría viviendo toda esta experiencia con un partner que me apaña a 1000. ¿Qué crees tú que el ACV te enseñó que no podías haber aprendido si es que no te hubiese pasado? ¿Hay algo que te haya dejado así como, si no hubiera sido por esto, no hubiese aprendido esto otro? Es que ahí la pregunta, porque quizá el primer aprendizaje que hay es cuídate, ¿cachai? Que no podía hacer tantas cosas porque vaya a reventar. Claro. Y tú me preguntas hoy día y quizás estoy haciendo las mismas cosas, incluso una más. Pero porque soy así de fábrica, ¿cachai? De tratar de entregarme al 100 en todo lo que hago. Porque hay un compromiso detrás. Claro. Entonces, como que el aprendizaje no lo aprendí tan bien, se supone. Pero sí, o sea, es raro decir, pero al final es como el gran aprendizaje, no lo tomé en cuenta, pero sí tiene que ver con un tema de cuidados, de la alimentación, eso sí, ¿cachai? ¿Y hay algo que hayáis dejado de hacer porque de haber pensado como, esto me enfermó o esto me gatilló, que me pasara esto? Bueno, a mí, por ejemplo, me prohibieron la cafeína. Yo nunca tomé café, ahora he vuelto... Increíblemente, me prohibieron la cafeína y ya me dijeron que sí, que podía volver a tomar, pero empecé a tomar café, ahora me tomaré en el programa, en el canal, me tomaré uno en las tardes. Pero eso, ¿cachai? Yo dejé la Coca-Cola, yo fui olvidando la Coca-Cola a través de enfermedades, porque yo cuando chico tuve meningitis viral. Chao, Coca-Cola normal. Ahí no es que me lo hayan pedido, sino porque la dejé. Después a través de la CB me prohibieron la cafeína y yo tomaba, en los matrimonios, Coca-Cola Light con ron y energética. Así o sea, bombazo. Cucharadas de azúcar para adentro, pero con sopera. Y... El azúcar mata más gente que la droga, es impresionante. ¿Y qué hice ahí? Fuera Coca-Cola. Claro. Y el ron, como no lo iba a tomar solo, ni tampoco con bebida blanca, fuera tampoco. También. Entonces al final quedó solo la cerveza. Ya, o sea, fueron más cosas como alimenticias que cosas que hacías en tu vida, mucho trabajo o relaciones que quizás te hacían mal. Tú hace 9 años me habrías preguntado qué no dejarías jamás y diría la Coca-Cola. Claro. Y hoy día llevo 8 años sin tomar Coca-Cola. Y el cuerpo se acostumbra. Sí, o sea, hay que soltarnos. Pues. Tiene que ver mucho con las ganas que uno tiene, porque cuando se habla, por ejemplo, la gente que fuma y dice, no puedo dejar el cigarro. Mucha... Hasta que lo dejes. Hay que ponerle ganas, ¿no? ¿Y hay algo que te enseñe tu familia? La Marita, Facundo, la Lupe, que tú lleves consciente o inconscientemente a tu trabajo, a tus equipos. Bueno, cada uno tiene sus características distintas. Lo de la Lupe te lo comenté, o sea, de no darse por vencido, o sea, luchar hasta que te digan que no se puede. Eso es. Facundo se parece mucho a mí en el sentido que es un tipo muy como sentimental.
Yo cuando chico, por ejemplo, yo lloraba con y eso todavía quizás puede ser, llorar con finales de las teleseries cuando chico, lloraba más que mi mamá. Están The Voice. Sí. Así que ¿Cachai? somos del mismo equipo. Porque la gente dice se emociona con la Teletón, que fue el gran momento, No. porque yo siempre vi la Teletón cuando veía la historia que toda la gente lloraba y después termina la historia y aparece Don Francisco, los papás, y los papás están hechos pebre, po. Sí, po. Y cuando me tocó a mí, a nosotros nos vinieron a grabar a la casa y todo, pero yo nunca vi el video hasta esa noche. Te emociono. Entonces fue muy raro porque Don Francisco ve todos los videos y él decía en qué orden van. Ok. Wow, se mete hasta en eso, está en la edición. Yo, en ese momento, Increíble. entonces me dijeron, ya, ustedes van a hacer la primera historia el viernes. Ya, o sea, la primera historia el viernes generalmente es como a las 12:30 de la noche, que en realidad en rigor es la segunda, porque es después del niño embajador. Ya será. Y el viernes en la tarde nos dicen, ¿saben qué? No, ustedes van a hacer la primera del sábado, como de día. Porque como es una historia familiar, la lupa, todos son historias familiares, pero sentían que era para que la gente se levantara en la mañana. Claro, motivación. Ya, Levántate, perfecto. papito. Exactamente. Ya, bueno, vamos. Y el sábado en la mañana nos dicen, no, ¿saben que no? La de ustedes va a ser la que cierra el teatro. Wow. Y esa es la última. Y es la más potente para muchos porque es la que motiva a la gente a ir por segunda vez. Claro. Así que si la pueden ver, para que la vean. ¿Nosotros la han visto? No la he visto y la voy a llegar a ver. Vaya a llorar. A mí me había pasado que yo veía la historia, entonces como que parte Don Francisco ya dice, chuta, como la gente se aguanta. Ya. Y yo nunca había visto la historia, entonces la estoy viendo ahí en la pantalla gigante y ya tengo a Don Francisco sentado al lado. Y entonces se escucha que atrás dicen 3, 2, 1, para sacar el video, prenden las luces y el micrófono ahí. Y yo estaba así. Me entró una Y más pelucita encima- al ojo. Y yo, claro, como más encima ahí encontré como el orgullo, la tontera, oye, soy conocido, como me ponía a llorar. Me aguanté, no sé cómo saqué la voz, chao. Después me preguntaban a mí, si siempre me preguntan quién manda en la casa, la típica pregunta ahí como, Claro. para ver si uno es más chido, macabeo, ¿no? Y yo digo, Si manda calzón. yo no tengo nada que decir, ustedes vean el video de la Teletón Y y ahí ya les va a quedar la claro. Marita dejó callada a Don Francisco, ya con eso imagínate, Guau. en la tele. Qué increíble. Ya sería todo. Pero, claro, fue Potente. Fue potente. Entonces la Lupe por ese lado. La Marita es lo que contagia son sus ganas, ¿cachai? O sea, como que tiene energía siempre. Es como que cuando dice que está cansada es porque de verdad está cansada. Yo como que admiro eso de tener... Increíble cuando te dicen esa típica frase que es mea cliché, pero onda, Dios no te manda nada que tú no puedas soportar. Claro. Hay personas que tienen esa garra y que de verdad son las personas que lo pueden soportar. Quizás otra mujer no tendría la misma garra de la Marita. Exacto. Yo no sé si suena como triste decirlo, pero yo creo que la Lupe necesitaba más una mamá como la Marita que un papá como yo. El complemento. Sí, El complemento. pero la fuerza que tiene, y gracias a Dios la Lupe heredó esa fuerza de la mamá. Yo a veces en ese sentido soy como más quedado. Entonces, por eso, como dices tú, el complemento, y Claro. por eso lo veo reflejado en ella y como la gran enseñanza. Claro, Sí. yo te decía lo de Facundo, que era más sentimental, porque ahí llegamos al tema de ponerse a llorar con los finales y todo. ¿Verdad? Pero claro, Facundo es increíble porque mi papá no era tan futbolero, por ejemplo, entonces, y no, menos trabajaba en esto, entonces, a mí me heredó lo que, el desde, ¿cachai? Puso Claro. una semilla y listo. En cambio, acá este otro tiene un campo, po, porque ahora él creció viendo partidos, más encima sus amigos son súper futboleros, con papás futboleros. En mi caso yo nunca tuve eso. Los amigos de mi papá tampoco les gusta tanto el fútbol, Son entonces afortunados. en otro contexto, ¿cachai? O sea, te estoy hablando al nivel de que hoy día Facundo tiene que ir al colegio a hacer una exposición sobre Tailandia, un país que le tocó al azar, y le pedían ya datos geográficos, políticos, Claro. y los datos libres. Quería Fútbol, por supuesto. Y le pasé la camiseta de la selección de Qué suerte Tailandia. que tiene el almanaque Claro. futbolero al lado. No, si lo podemos buscar, porque no, tampoco me sé todo. No sé, por ejemplo, cuántas medallas olímpicas tiene Tailandia. No, ahora sé que tiene 44 y que tiene 11 de oro, pero eso no lo sabían. Claro. Y le pasé la camiseta de fútbol de la selección de Tailandia para que la llevara al colegio. A ese nivel de colección. Esa es otra cosa que también he tenido, ¿cachai? Como que lo voy a heredar todo, colección de cosas, ¿cachai? O sea, Claro. camisetas de selecciones, no sé, debo tener, no sé, 80, 90. Qué Pero la de maravilla. España voy a un mall y la compro, po. Claro. Si la gracia está en tener las camisetas que son más Bueno, free, que te traigo aquí mi amigo con un amigo que vive en Viña hacen lo mismo. Cada vez que viajamos a lugares, pero así, que ni siquiera aparecen en el mapa, van a buscar la camiseta y uno le lleva a uno y el otro le lleva a otro. Y así van armando su colección. Van a tener que meterme a mí a la juguera O ahora. sea, de todas maneras.
Oye, Jorge, y ya, entonces hablamos de la Teletón, de lo importante que es la Teletón para tu familia. La Lupe, eh, ¿cómo, cómo creís que, si tú le preguntáis Teletón a la Lupe, qué te diría? Upa, mira, y se cumplen 10 años de que salió la historia de ella, y yo creo que quizás lo que más destacaría sería como esa oportunidad de encontrar a gente que está dispuesta a ayudarte a ser feliz, ¿cachai? Como a tener esperanza de vida, porque cuando nosotros vamos a los centros, que nos toca cada cierto tiempo, la Lupe al lado de otro está perfecto, ¿cachai? Ella puede caminar con bastones hoy. Otros niños tienen que ocupar otros mecanismos o se están recién moviendo, entonces es como, es como una fábrica de gente, es una fábrica de sacrificio, una fábrica de sueños, es una fábrica de donde se reúnen, porque por ejemplo, en una mueblería está el que corta la madera, la junta, ¿cachai? Acá es un poco de todo, ¿cachai? O sea, es gente que está dispuesta, los kinesiólogos, los terapeutas ocupacionales, todo, ¿no? Qué Increíble. importante es que exista esa oportunidad. A nosotros nos ha pasado mucho con mi diagnóstico, que mucha gente me dice, me voy a salir de la universidad, no puedo, porque en verdad voy al baño todo el día, no puedo parar. Y cuando ven que alguien está haciendo algo distinto, dice, ¿por qué si ella tiene lo mismo que yo no puedo? Y eso también yo creo que se contagia en la misma Teletón. Sí. El del papá que lleva al niño, el del niño que ve al otro y dice, yo también quiero. Y al final es como un círculo bondadoso, positivo, que al final ayuda a las familias, porque los cuidadores tienen una pega muy importante. Yo también trabajé un tiempo, hice mi título con la Teletón, y me tocó el rol del cuidador, que es muy potente. Una cosa que Sí. se me había olvidado. La pandemia fue súper importante en el proceso, porque la Lupe caminaba con burritos, con ruedas. Entonces el burrito igual es ancho, que cuando metí un ascensor no caben 4 personas más. Es vacío. Y en la pandemia se suspendió la ida a la Teletón, los kinesiólogos ya no venían a la casa, tampoco tenía terapia piscina, entonces le digo a la Marita, no, obviamente no tenía colegio, no tenía educación física, ¿qué hacemos para que tenga algo de actividad física? Obvio. Sacarle el burrito. Y ahí cómo va a gatear. Tú hiciste No, bastones. Y es como andar en bicicleta sin ruedas, sacar la ruedita de atrás, porque Claro. se caía, no quiero esta cuestión, decía ella. Y le dije, mira, hagamos un trato, Leo. Pruébalo un rato, no sé, 2 o 3 días, ya hablamos. Y ahí vemos qué hacemos. Se sacó la cresta todos los días. ¿Y tú sufrías? Trataba de hacerme el duro, pero decía, no. Es como cuando el hijo se te cae andando en bicicleta. Entonces le digo, ya, ahí. No, sigamos, me dice. Ok. Sí. Entonces cuando vuelve al colegio, a ella también le cambió el mundo, porque era como una compañera nueva para todos, porque la que llegó en burrito, llegó con bastones. Entonces con bastones tú apretáis un ascensor, ahora no caben 4 más, caben 5 más. Te puedes subir con la amiga, claro. Exactamente, es más rápida, se mueve mejor. Está a la altura de todas. Y como es hija de su madre, ahora a veces camina con un bastón, porque se la puede, pero la cadera no la hace muy bien, pero puede, digamos. ¿Tiene opciones de algún día caminar sin bastón? No, difícil, pero tiene tanta, bueno, es que estos niños, como tienen poca fuerza de la cintura hacia abajo, desarrollan mucha fuerza de la cintura hacia arriba. Entonces la fuerza que tienen los brazos es increíble, o sea, es increíble. Así que, de balas. Sí, eso decía, ¿no? Porque, por ejemplo, la medallista de oro paralímpica, la Katherine Bollerman, en canotaje, o sea, la fuerza que tiene los brazos, y cuando la conocí el año pasado me decía, o sea, tu hija, toda la gente que tiene espina bífida, como le decís tú, lanzamiento de bala, tenis en silla de ruedas, todas esas cosas son muy buenas porque tienen mucho desarrollo de musculatura. Bien, ahí tiene una linda oportunidad. Sí, claro. Oye, y para ir cerrando, para que se vayan ahí adelante a hablar ya más de la pelotita, ¿en qué etapa de tu vida estáis? Quizás que igual, como la generación dorada en su época, hay pasado por etapas importantes, otras difíciles, con logros. ¿En qué etapa de tu vida estáis y qué sueños tenéis para adelante? Como profesional y como papá. Va a ser como que lo pensé mucho para decirlo, pero yo hace, no sé, 2 o 3 meses estoy pensando, o vengo pensando, que estoy en el mejor momento de mi vida. Porque... Qué lindo escucharlo. Porque, bueno, primero porque esta decisión de volver a juntarme con mi señora, que estábamos separados, a partir de eso, gracias.
a partir de eso volver a los niños felices. Ellos ya habían asumido la pérdida, digamos, pero ahora es otro contexto, se están felices. Se dan cuenta. De poder estar en un programa, en el canal que me acoge, que me siento muy cómodo, con un programa con buenos compañeros, o sea, trabajar en lo que a uno le gusta. Ahora con esto del diplomado, como sentí que me estoy profesionalizando más en mi trabajo. Los ratos libres, bueno, me cambió el horario del programa, ahora salgo más temprano, eso me permite tener un bloque nocturno, por decir, para hacer otro tipo de cosas. Uno dice, tiempo para descansar. No, porque el huevón ahora, en vez de, claro, 10 días puede ser, pero el huevón ahora es entrenador de los papás del colegio de la hija. O sea, ya baja el dedo, porque estáis siempre con el dedo parado. Después, cada una vez al mes, entreno a los niños chicos. Siempre hay cosas que como tratar de sentirse útil, pero activo. Eso es muy importante. Sí, porque, bueno, siempre hablaban después del infarto de que uno, si no hacía muchas cosas, los músculos se empiezan a apretar. Claro, atrofiar. Entonces, hacer cosas. Claro, quizás me tiro mucho el tejo pasado, pero es algo que me gusta. O sea, no siento que me agobia. Lógicamente hay preocupaciones. Obvio. Nada es perfecto. Y el que dice que no las tiene mentira. Exacto, pero es más llevadero todo a partir de un contexto de alegría. ¿Y un sueño para el futuro? La verdad, no tengo un sueño así como concreto. Como que las cosas se han ido dando y muchas que no había soñado. O sea, si tú me preguntáis hace 2 años, ¿haría yo un diplomado? Te diría que no, nada. O sea, tú más que soñar, deja que la vida te sorprenda. Claro, con los brazos abiertos, recibiendo. O sea, así ha sido la vida en realidad. De situaciones que uno a veces creía y que no resultaron, como el ser sacerdote, y otras cosas que no esperaba, como la radio, que los 4 medios o tipos de medios era el que sentía más lejano, termina siendo el más cercano. O sea, es como muy raro. Muchas gracias, Jorge. No de nada. Bueno, Jorge, allá adelante pasamos quizás del ámbito más personal, más como de vida de lo que pregunta la Jesús. Aquí, a mí, en mi espacio aquí adelante me gusta preguntar más de la pelotita, de lo que nos convoca, ¿no? Está bien. Así que vamos a hablar un poco de fútbol, bueno, de todo un poco en verdad. Pero antes de partir, antes de meternos a la cancha, por así decirlo, te quiero preguntar como un poco más por lo estructural. ¿Cuál es tu percepción de la actualidad del fútbol chileno? ¿En qué estamos hoy día? Porque se ve por ahí, no sé, pues que la separación de la NFP con la federación, después que no sé, que TNT va a hacer una demanda por los partidos de la pandemia y que eso podría generar digamos, una situación súper inestable en la NFP. Estructuralmente, ¿cómo veía el fútbol hoy día? ¿Cómo veía el momento en que estamos hoy día? Hoy día el fútbol chileno es preso de 2 leyes. De la ley de sociedad anónima y de la ley de violencia en los estadios, que ya no se llama así porque muta el año 2012 a la ley de derechos y deberes de los organizadores de espectáculos deportivos. ¿Por qué de cada una? Porque la violencia está desatada a nivel país, pero sobre todo en los estadios, y mientras no se saque eso, la familia ya no va al estadio. Entonces el fútbol quiere hacer una entretención, no lo está haciendo. Hay gente que va al estadio sin saber si puede volver a la casa. Y eso no tiene sentido. Y lo de sociedad anónima porque no hay claridad de quiénes son los dueños de muchos equipos. Y eso afecta igual. En Alemania, por ejemplo, tú puedes ser dueño como persona natural máximo del 49% de un club. De forma de que nunca puedes tomar decisiones porque los hinchas tienen el 51%. Y eso acá en Chile no pasa y debería pasar. Porque si no, una mayoría puede hacer que un club de un día para otro cambie la camiseta de color y no tiene contrapeso. Y ese 51, por ejemplo, en Alemania, cuando es motivado por la pasión, llamémosle esta capacidad, digamos, de nublar la razón para poder opinar sobre algo que a uno le gusta mucho, ¿genera decisiones correctas? Lo que pasa, bueno, no es que el 51 sea de una persona, puede ser claro, 6 más 9 más, claro. Pero se pueden equivocar sin duda, pero hay más opciones ganadoras. Cuando, por ejemplo, uno te hace una encuesta y hay 4 alternativas sin que haya una correcta, gana la mayoría. ¿Sí? Y eso es súper importante porque al final se puede llegar a acuerdos, pero que es fundamental para tomar una decisión. Pero no es que alguien diga se hace lo que yo quiero. Claro. Eso no puede pasar.
Entonces, claro, lo tercero es lo que nombrabas tú, la separación de la federación, pero ya es importante, sin duda, pero ya pasó el tiempo en que debió ser, que es el apogeo de la selección chilena, Claro. cuando fue campeona de América hace 10 años, porque ese dinero que le entraba a la selección, que debería ser reinvertido en Que selección, esa era la semilla para poder hacer crecer lo que venía después de eso. exacto, se la quedaron los clubes. Mm. Entonces hoy día mucho del trabajo que se critica que no hay, es parte porque la plata le entró a gente que Claro, no la debió ocupar. privados y todo. Oye, y tú, quizás medio pesimista lo que te voy a preguntar, pero ¿encontráis que estamos en una situación límite? O sea, en el fondo, ¿estamos lo más abajo que podríamos estar o se ve todavía? Porque tienen que haber, más rato te voy a preguntar directamente por el tema de la violencia en los estadios, pero organizacionalmente, administrativamente, ¿tiene que haber algo que cambie todo esto? ¿O tú crees que todavía tenemos pasos como para poder decir hay que cambiarlo todo? O sea, en la medida que las leyes que te nombras sean derogadas, porque a esta altura modificarla ya no tiene mucho sentido, Ujú. y hay un cambio ahí, se ve difícil. Porque en las mismas sociedades anónimas, al ser empresas, Ujú. la empresa te puede decir yo ocupo la plata en lo que yo quiera. Sí, claro. Y ahí está el tema, porque no hay inversión. O sea, tú te fijas qué clubes han invertido. Cruzado invirtió en el estadio, O'Higgins en el Monasterio Celeste, ahora los Abumor vendieron el club. Pero son pocas cosas, como uno dice, palpables. Muchos clubes se han transformado en supermercados, donde sobre todo que hay un representante presidente, mete solo jugadores que los representados son del presidente. Entonces al final es un negociado y alguien dirá, bueno, si es mi empresa hago lo que quiero. Sí, pero como fue un club deportivo y social en su momento y hay hinchas, porque esto no es un supermercado, Ujú. más allá que quieran transformarlo en eso, terminan afectando como a la actividad. Jodido esto. Me imagino, sobre todo porque tiene que ver con quizás un poco más del fútbol en general, pero hay muchas frases clichés cuando dicen que el futbolista chileno madura tarde y todo. Yo aprendí por ahí también, te escuchaba de lo del diplomado que estás haciendo. Yo hice un diplomado de fútbol y escuchaba que el futbolista argentino antes de debutar en primera lleva horas y horas o no sé, pues, cientos de partidos jugando. Nosotros quizás el área formativa está súper al debe, en el fondo esto mismo que decís tú de que los clubes no estén bien administrados se transformen en un supermercado, a lo mejor hace que no haya un proceso formativo correcto, una captación, quizás no lleguen los que tienen que llegar. Claro. ¿Crees que por ahí puede haber algo como que se mejore en el fútbol? Claro, porque uno dice, los jóvenes llegan poco preparados a ser profesionales, Claro. pero también porque la formación es mala. Y la formación no va a ser mejor porque a los clubes no les interesa. ¿Por qué? Porque el presidente actual en una empresa viene de paso. Entonces, ¿yo para qué voy a invertir algo que quizás ni siquiera voy a agarrar plata? Sí, claro. Entonces, todo lo ves desde el beneficio personal. Como negocio de pasadas, ¿no? Entonces, traigamos jugadores baratos, en una de esas funcionan, los vendemos caros y hacemos caja. Entonces, está todo muy Oye, mecanizado así. ¿Y por qué crees que no hay músculo gubernamental, por así decirlo, para cambiar, para derogar las leyes que me decía y para poder generar este cambio que a lo mejor guíe el fútbol? Yo sé que a la FIFA no le gusta mucho que los estados se metan en la organización, pero ¿qué crees tú que falta para que el gobierno, digamos, diga, ¿sabes qué? Hagamos algo con esto? A la FIFA le importa que se metan, pero también le importa que no haya violencia. Claro. Entonces se hace todo para mejor. Yo creo que faltan ganas. Yo a esta altura creo que hay mucho miedo a Ujú. todo nivel de tomar decisiones porque pueden haber amenazas. Piensa tú que políticos que deberían aprobar las leyes que deroguen las que te nombré son los mismos que contratan a barristas para que le cuelguen las palomas en campañas electorales. Imagínate. Están todos comprometidos. Los presidentes los conocen, entonces los pueden presionar. O sea, al final, cuando Inglaterra cambió todo esto, es porque hicieron un grupo de gente que se metió en las barras, externo a todo. Como Que infiltrado. exacto, no le den a nadie nada. Entonces, siempre, porque si no es imposible. Claro. Bueno, te llevo un poco a lo hincha. Voy a partir por la fácil, para que no sea todo tan terrible. Por ahí escuché que Jorge Gómez de la U, Sí. pero pelotazos del Colo. Eso parte en los medios de comunicación, porque se supone que si tú eres de la U, tenés que decir que la U es el equipo más grande de Chile, el más exitoso, que tiene los mejores hinchas. Y bueno, eso lo puede decir un hincha en la calle, que se dedique a otra cosa, pero cuando uno se dedica a esto, y que me gusta la historia, no hay nada que hacer. Pues yo alguna vez en un video dije que el equipo más grande de Chile es Colo-Colo y el que cree lo contrario es hueón. Ese video se viralizó bastante. Y claro, a partir de Polémico eso... igual, pues.
es que no es polémico. Polémico es decir que River es el más grande, el que no es hueón, y los de Boca dicen, pero oye, loco, yo gané más Libertadores que esto. Claro. O que yo diga que el United es el más grande de Inglaterra y me salta uno del Liverpool y me dice, yo gané más que Champions que este. Claro. En cambio, en Chile está todo ordenado. Título, Colo-Colo, la U y la Católica. Títulos internacionales, la más importante, la Libertadores, Colo-Colo, la Sudamericana, la U, la Católica y la Interamericana. Después en Copa Chile lo mismo. Todo es 1-2-3, 1-2-3. No hay debate, ¿cachai? Entonces, es un país fome para debatir, lamentablemente. Pero el hincha igual se molesta y todo, entonces, a partir de eso, A lo bueno. mejor en esa pasión, digamos, de querer que su equipo sea el más grande. No, y el hincha pero yo creo que Ranger, eso mueve. Sí. Obviamente hay incompetencia, digamos. el hincha Ranger creerá que el equipo más grande de Chile es Ranger, pero bueno, el problema es de él. Yo que tengo que trabajar en un medio de comunicación, tengo que decir la verdad. ¿Cuál es el problema? Que hay gente que trabaja en medios de comunicación que tiene que decir la verdad también y o la omite o miente. Entonces, no corresponde. Yo te voy a decir por ahí que se viralizó cuando lo dijiste, pero yo considero, desde lo que veo desde afuera, digamos, siendo yo el que probablemente consuma ese tipo de contenido, yo creo que tú lo manejas súper bien. Como que se sabe que Jorge Gómez es de la U, pero a la vez eres objetivo. En el fondo te gusta la estadística, te gusta el dato certero, digamos. ¿Cómo se tiene que manejar eso? Porque, ¿y qué opináis, digamos, respecto a estos hinchas cada vez más termos, como se le llama, digamos, de que, pucha, si uno da una opinión, hasta secado porque es de este equipo? ¿Cómo crees tú que se tiene que manejar eso y cómo lo haces tú? Bueno, tengo un capítulo especial con respecto a esto en opinión porque el año 2011-12 yo trabajaba en fairplay.com, ese sitio que le nombraba a la Jesús, y un día llega mi jefe y me dice, oye, hagamos una nota pero que le vaya muy bien, que la rompa. Y yo digo, bueno, yo siempre está como medio ese rumorcillo de qué equipo le gusta a este. ¿Por qué no hacemos listado los equipos de fútbol de todos los periodistas? Eso. Yo las cagaba, 200 hueones, fallamos como en 6, 7, pero de 200. ¿Ah, que dijeron que era de un equipo y no era del equipo? Que ellos decían, no, yo no, en realidad no soy de este, soy de este otro. Alguno era mentira, otro parece que sí, bueno, lo mismo, pero metimos una bala que cayó hondo. Claro. Al día siguiente fue portada la cuarta, no, quedó Imagínate. la jodida grande. Y Es que somos, tú decías ahí atrás, polarizados y cada vez más. Y claro, a uno no le gusta escuchar cosas malas de lo de uno. no. Debe ser difícil manejar eso. Entonces a mí siempre me importó, porque dicen, oye, es que no lo digamos porque después van a decir, dijo esto porque es de este. Pero si saben, también van a decir, dijo esto porque es de este. Entonces al final es mejor que sepan porque es un tema de transparencia, ¿cachai? Entonces yo creo que de a poco la gente ha sido más transparente, más que por gusto, porque el mundo lo obliga. O sea, hoy el contexto te obliga a ser transparente, si hoy día todo se sabe. Claro. ¿Qué pretendís? ¿Que la gente no sepa aquí por ahí? Y al final uno expreso de los comentarios, entonces por eso nace un poco esto de que Jorge Gómez es de la U y Pelotazo es del Colo, porque a partir de lo que uno comenta la gente cree. Exactamente. Pero a mí me da lo mismo, o sea... No, pero te digo, yo desde afuera lo digo, lo manejáis bien. Es chistoso, ¿cachai? Sí. Porque hay gente que se molesta, hay gente que cree que no es lo que corresponde. Claro. Pero yo digo, ¿qué corresponde? ¿Mentir? Después te voy a preguntar más adelante sobre como la actualidad del periodismo deportivo, pero yo creo que tú, al contrario de otros, como domináis mucha información, se hace objetivo lo que opináis. Entonces eso ya como que te desmarca de solamente la opinión, digamos, de guata. Y eso a lo mejor es un punto importante. Oye, bueno, por ahí hablábamos de la violencia en los estadios. Vimos lo que pasó con la U allá en Argentina. En el Colo este año han habido 2 episodios en los cuales hay personas que han perdido la vida, como tú decías, hay gente que fue al estadio y no sabía si iba a volver con vida de vuelta. ¿Tú veías alguna luz al otro lado del túnel? O sea, en el fondo, ¿volvemos a esto de la acción, estas leyes que hay que derogar o también parte por responsabilidad de los mismos clubes, digamos, de quizás ser más preocupados por el tema, de algún... ¿Qué veis tú? ¿Esta violencia que se ve hoy día, que se ve tan terrible, que ha sacado a la familia del fútbol, llegó para quedarse? ¿Hay algo que se puede hacer? O sea que él llegó para quedarse, te lo podría haber dicho el 2000, cuando 2 líderes de Colo-Colo fueron vistos en la barra, uno cuchillando al otro, con la cara ensangrentada. Ahí la ley de violencia en los estadios lleva 6 años. ¿Y qué decíamos todos? Esto va a marcar un antes y un después. Han pasado 25 más. Imagínate. Y capítulos así hay todos los años. Entonces uno dice, ya está sentado esto. O sea, independiente de la forma en que haya muerto, en el último superclásico murió una persona. Sí, y el partido se siguió jugando. Entonces el mensaje ahora es que da lo mismo que muera alguien, que es lo peor. Es lo peor porque
al final el fútbol a la gente le puede gustar mucho, pero es solo un partido de fútbol. La vida de la persona es más importante. Absolutamente, pues, y también es súper extraño porque tratándose de un deporte que genera pasiones y todo, que esa pasión termine en algo tan triste como la pérdida de una persona, es como que le quita ese romanticismo positivo y lo transforma en algo súper negativo. 100%. Oye, hablando de pasión, te cambio un poco para hablar algo más alegre. Tú viviste desde adentro la época, ¿cómo se llama? La década loca, ¿cómo le pusiste? Del Al 2007 libro. al 2017, a tu Sí. libro, ¿sí? ¿Hay alguna anécdota como que se te venga a la cabeza como esa época? Algo muy distinto, muy extraño, muy especial pasó en el fútbol chileno en esa época. Vivimos cosas que no habíamos vivido nunca, celebramos como no habíamos celebrado nunca. Tú lo viviste en carne propia. Ahí, ¿qué recuerdos se te vienen a la cabeza así como de esa época? Bueno, de partida yo, estando en la radio cooperativa, nunca pude ir al estadio en toda la Copa América del 2015. Eso es como medio frustrante, pero bueno, había que estar en el lugar indicado por las transmisiones. Ujú. Yo creo que de haber hecho ese libro y haber revisado frases de todos los protagonistas, lo que más me da vuelta siempre es una frase de Bocellur, que él decía que tener a Bielsa fue como Matrix, era como cambiar de dimensión, en el sentido de que todos ellos sabían que se equivocaban, pero con Bielsa aprendieron a ver por qué se equivocaban y cómo corregirlo. Entonces básicamente ser mejor futbolista. Claro. Porque uno dice, no, es que le pego siempre mal con el borde externo. Ya, pero ¿por qué le pegáis mal? Porque el zapato está viejo, porque tu pie está chueco, por nombrar cualquier cosa. Posibilidades. Pero meterle cabeza a eso, ¿cachai? Meterle cabeza a ser mejor. Y no quedarse, es como, yo soy así, no. Si te gusta, bueno. Claro, voy a pegarle como el Vichy. Yo amo al Vichy y su Rabona, pero el fondo tapó una falencia de otra forma. Ahora el tipo es un talentoso, Claro. pero claro, tú decís que Bielsa dio ese salto de calidad técnica, por así decirlo, al trabajar las falencias de cada uno y enseñarles que lo que... Y también la profesionalización, que fue lo que hizo Riera en los 60. O sea, él venía con una enseñanza de Francia, Ujú. tema de la alimentación, eso es muy antiguo. Y acá también, pues. ¿Qué hay de pollo con arroz? Escucha yo. Claro, porque ellos comen en la mañana galletas de criollita porque les gustan. No, a Bielsa que se las coma, a él le gustaban, pero a los Claro. futbolistas no. Cómo, Claro. cómo cuidarse, cómo ser un futbolista de élite, básicamente. Ujú. Y ahí está muy ligado al equipo en que está, porque el técnico de selección lo agarra una semana o menos, Claro, pero en los clubes del día a día, ¿cómo los cuidan? ahí es donde realmente pueden lograr el extra que se necesita. Oye, y eso, ¿qué se necesita según tu criterio para volver a tener esa camada, esa generación? Yo sé que se habla mucho de que tuvimos mucha suerte porque salieron muchos muy buenos en el mismo tiempo. Sí. ¿Eso se puede lograr de nuevo? O... Bueno, un poco lo que le está pasando a Ecuador ahora, que tiene Claro. una generación tremenda. Veremos si lo logran validar con algún título, pero tiene que ver con haberse estado juntos, pero también ellos a su vez están en buenos equipos, porque la generación del 2015 es básicamente la pulpa del Colo-Colo tetracampeón de Borgi, con la Y la U U. tricampeona y campeón de Sudamericana de San Paoli, más algunos añadidos, como Gary Medel, etcétera. Entonces, yo creo que esto es como tener un campo. Chile tuvo un campo donde se regaba o llovía, estaba bien, estaba cuidado. Y después se dejó de cuidar. Entonces la tierra ahora está seca. Entonces, no, pero es que está seca sí, pero ¿quién la riega? ¿Quién pone el agua? ¿Dónde está el sol? Entonces yo creo que ahí eso es súper importante de cómo vamos viendo qué nos importa, ¿cachai? Y cuando las divisiones inferiores no son una prioridad, Ujú. es difícil formar jugadores. Pero te sigo el ejemplo. En comparación con, por ejemplo, los países más caribeños que tienen jugadores con contextura física más alta, quizás físicamente más dotado y todo, ¿somos tierra fértil para sacar un buen producto? Yo sé que talento tenemos, pero... O sea, ya fuimos Lo tierra fuimos. fértil, le hemos mostrado. Lo que pasa es que en su momento salió Elías Figueroa, la generación del 62, que también fue la base del Ballet Azul. Ujú. Entonces, cuando hay buenos equipos, hay base. O sea, nada es casualidad. Y te lo reflejo, por ejemplo, en que el Ajax de Cruyff fue campeón de Europa el 71, el 72 y el 73. Y el Bayern de Beckenbauer fue tricampeón de Europa el 74, el 75 y el 76. En esos 6 años, ¿qué final de mundial hubo? La del 74. Igual fue, Alemania-Holanda. Alemania-Holanda. Ahí está. Entonces, es que no es casualidad, ¿cachai? O sea, hay consecuencias. Claro. O sea, y creo que nosotros también, pues, agarramos lo mejor de estos equipos y lo hicimos. Pero para que eso sea una constante, hay que meterle cabeza e inversión a las divisiones inferiores. Porque al final,
muchos cabros, ahora Lucas Cepeda, por ejemplo, está trabajando con el preparador físico de Vidal. Y es un cabro joven, porque le interesa. ¿A quién más le interesa? No lo sé. ¿Tú crees que vamos a estar vivos cuando venga otra generación como esta? Hoy no, por el contexto en que estamos. Porque esto es... Pasó a los 100 años de la historia del fútbol chileno, nos va a pasar en 99. Sí, bueno, por ejemplo, ahora Córdoba, que no llamó jugadores de la generación dorada para enfrentar a Brasil y Uruguay, tiene sentido porque estamos pensando ya no en este mundial, sino que en el 2030. Claro. Hay que empezar a jugadores que van a ir a ese mundial, ojalá. Entonces ya son jugadores jóvenes. Pero ¿cuántos hay? Poco. Sí. Ojalá que salgan, bueno, digamos, no sé, una vez a Iván Román y cabros que van saliendo de a poco, y ojalá que sean los que se pongan la jineta, digamos. Claro, y ahora viene a fin de año el Mundial Sub-20, vamos a ver también, porque muchos de esos que están nominados, pocos juegan. Sí, pues claro, que eso es importante también, que tengan rol en su equipo, esto que hablamos que maduran jóvenes. Oye, y en línea con lo mismo, te llevo al plano motivacional, y enganchando todo un poco en verdad. Sé que tu primer libro fue sobre Bombalé. Esta generación dorada, si tenía algo, era una actitud también que era como a prueba de todo, como siempre se creyeron los mejores, ahí quedó Brasil, vamos a ganar, ser campeones del mundo, cosas que nosotros nunca escuchamos en la televisión. Bueno, escuchamos a un futbolista decir, vamos a ser campeones del mundo. Digo, ya, este tipo es para la tribuna, esto no, pero en verdad lo creían, lo creían, y por ahí que hoy motivo no se lo dio, pero sí se les dio la Copa América. ¿Qué crees tú que Bombalé dejó en ellos? ¿Tú crees que realmente influyó esta actitud del Bomba de vamos a hacer lo mejor, hay que hacer lo mejor, hay que hacer lo mejor? ¿Influyó realmente en ellos? ¿Hay algo de eso ahí? No lo sé, habría que preguntárselo a ellos. Yo siento que influyó más en la generación anterior, en la de Zamorano y Sala, en la que fue a Francia 98, porque él hacía programas y hablaba de eso. En la siguiente quizás son los papás de estos niños, que los formaron a eso, los llevaban a entrenar y todo, pero la mayoría de estas historias, la persona que más les enseñó, en muchos casos fue la mamá. Y son historias de esfuerzo. Sí. De cabros que pasaron hambre cuando chicos y que la mamá los sacó adelante y que ellos, su mamá es todo. Y ahora que han tenido una buena situación, gracias a lo exitosos que han sido, le han podido un poco dar una vida a la mamá que no tuvo cuando ellos eran chicos. Entonces, por ahí va. Yo creo que esto de la mentalidad históricamente existió a nivel de jugadores, porque si no, Bolívar Figueroa no habría hecho lo que hizo, Zamorano, Sala. La gran labor de Bombalé fue trascender a los futbolistas y a la gente. Es la gente la que tenía que creer, porque fuimos creados durante mucho tiempo que la gente creía que perder 1-0 no era malo. Claro, las derrotas morales. Un empate era bueno, entonces como que llegara alguien y dijera, no, vamos a ganar y podemos ganar. Entonces esa mentalidad fue más de los hinchas. Si eso también hubo el futbolista, genial. Pero me da la sensación de que... Como que puede haber permeado a los futbolistas, pero en fondo quedó impregnado más en la sociedad. Claro, como que el futbolista yo te hablaba de una generación en particular, pero hincha es transversal. Sí, claro. Porque hay hinchas de todas las edades. Claro. De una manera extraña quizá al principio, uno nunca escuchó a un periodista tan incisivo en contra de un técnico, no sé, me acuerdo del Pelado Costa, me acuerdo de Juvenal. Pero en el fondo después mutó hacia somos los mejores, tenemos que creernos el cuento. Oye, ¿y para ti? Yo escuchaba por ahí que, bueno, tu primer libro fue él y escuché por ahí que era como un referente tuyo cuando chico. ¿Qué crees tú que él dejó en ti? Es un poco lo que decís tú, esto de levantarse, de luchar. La palabra ese creerse el cuento tiene mucho que ver con eso, como no achicarse, de ser un soñador. Creo que eso es importante. ¿Sí? Sí, creo que la razón del libro tiene que ver con que a mí me llamó la atención cómo una persona permeaba tanto en la gente. Eso. Porque realmente los programas de radio llamaba a X y decía, oye, quiero agradecerte, yo estaba pasándolo mal y ahora escuchándote a ti salí adelante. Y de ahí nace toda la Biblia del Gurú, porque decía, bueno, él ya no está vivo para la gente, pero la gente lo va a extrañar tanto que hagamos un libro donde hayan frases que él haya dicho alguna vez en la vida y la ponemos una diaria. Entonces estamos a X día de tal mes, abre y hay una frase. Claro, entonces, todos los días técnicamente hay un consejo de él para ti. Y eso es, por eso se llama la Biblia del Gurú. Era eso. O sea, bonita idea. Yo lo explico ahí, o sea, camino a Francia 98, él hacía los postpartidos en la red.
yo no podía entender cómo había una cola por Manquehue Sur que llegaba hasta Colón, estamos hablando de, no sé, 50 personas, 100 personas, que estaban dispuestas a perderse el partido de Chile para poder ver en vivo el comentario de él. Era más importante escucharlo a él. Y eso no podía pasar desapercibido. Yo en la Copa América fui a... ¿El primer partido fue contra Ecuador? ¿No? ¿Sí o no? El 2015. Sí, pues. Fui a ver al teatro a Bombalé relataba los partidos. Una experiencia. Pero para mí también, yo como soy más o menos de la misma tuya, Francia 98 me marcó mucho, lo vi mucho. Oye, dos cositas. Una, quizás no te lo iba a preguntar al aire, pero quería comprar el libro, pero no lo vi. Agotadísimo. Sí, agotadísimo. Después te voy a preguntar dónde puedo sacarlo. O no sé, ¿hay alguna opción de hacer otra Ni una edición? opción. ¿Ah, no? No, ni una opción. Está agotado y ahí quedó. Mira. Bueno, Genio Bombalé, yo también le seguí harto la carrera. Incluso cuando fue de Temuco, encontraba que era como algo extraño, porque empezó a hacer una buena campaña en este Temuco que estaba en segunda, Sí. que trató de levantar y todo, pero bueno. Te dio un poco ahora la carrera de periodista deportivo. Analizando obviamente la entrevista para venir a conversar contigo y todo, me di cuenta que te ha tocado mutar harto, porque en el fondo, pucha, no sé, desde pasar tú decías, la radio era algo que no esperé, o no era el medio que yo esperaba que fuera uno de los que más he estado, pero en el fondo tuviste mucha presencia, sobre todo en la cooperativa, y ahí saliste quizás en esta apuesta a la radio hacia las nuevas plataformas, la nueva forma de hacer periodismo y todo, pero a la vez, punto aparte, vemos a pelotazo en TikTok, vemos a pelotazo en Facebook, vemos a pelotazo en YouTube. Te transformaste muy bien hacia las nuevas plataformas. ¿Qué opináis de esas nuevas formas de hacer periodismo? Como que quizás media informal, por así decirlo, en medio en que quizás hay menos pauta, quizás hay, no sé, más libertad. O sea, la última mutación tiene que ver con los podcasts. He hecho 2 y el actual es de entrevista, que es Pelotazo al Día. El nicho es de deporte, pero ahora, por ejemplo, me estoy dando el lujo, por decirlo de alguna forma, y es mi deseo de poder entrevistar a los 8 candidatos presidenciales. Mira. Ya entrevisté a 3, tengo agendado un cuarto y me faltan los otros 4. Entonces, claro, porque lo lógico sería que alguien trabajando en el periodismo deportivo entrevista a futbolistas, técnicos, árbitros, que no salga de ahí. Claro. Pero ahí hay un deseo mayor, ¿cachai? Como no quedarse en el desde. Las redes sociales llegaron para quedarse y claro, han ido apareciendo nuevas, algunas fueron pegando más que otras, pero yo siempre digo que como 4 generaciones. El abuelo, ¿sí?, tiene Facebook, no estoy dando una persona de 80 años, que puede ser, pero digo una generación. Después una siguiente que tiene Twitter, una siguiente que tiene Instagram y una siguiente que tiene TikTok. Son como 4 generaciones distintas. Puede que no, pero ahí está la distancia. Están unas con otras. Bueno. Exacto. Y hay que llegar a todas. El video lo tiene que ver tu papá, lo tenés que ver tú, lo tiene que ver tu primo y tu hijo. Entonces esa es la forma. Y así se hace la publicidad para por ejemplo, el programa para el podcast. Sí, yo siempre lo vi así porque, a ver, es súper... ¿cómo decirlo? A mí me da risa porque de repente dicen, oye, eres el peor periodista de Chile. Pues la gente es así. Pues. Digo, ya, ok, soy el peor. Estamos en la raja entonces, como periodismo. Porque si el peor periodista de Chile, puta, trabajó en los 4 mundos, claro, en radio, televisión, diario, internet, hizo 3 libros, ha hecho 2 podcasts, se está reinventando haciendo un diplomado de inteligencia artificial. Y está presente en todas las redes sociales. Creo que no sé si hay 2 o 3 periodistas en esa situación que cumplan todo lo que te he dicho. Claro. Entonces, si el peor es ese, puta, el nivel es muy alto. Y no es así. El nivel es penca, es malo. Pero bueno, es así. Pero ahora interpreto todo esto de entrevistar, por ejemplo, a los candidatos presidenciales como una forma tuya de quizás darle pantalla a esto que todos los amantes del deporte nos gusta, que en el fondo es ver cómo opinan estas personas que probablemente conduzcan el país el día de mañana, qué van a hacer con el deporte como vía de, no sé, de sacar a gente de situación de riesgo o impulsar el país hacia una vía más sana y ese tipo de cosas, ¿no? Que aparte de la labor deportiva, construye mucho, ¿no? No, 100%. La entrevista siempre va por el lado de lo deportivo, 100%. Si el X candidato quiera subir el sueldo mínimo en 100.000 pesos, a mí no me interesa que lo diga ahí y probablemente a él no le interese decirlo en mi podcast porque es otro público. Y de ahí tocando lados más humanos donde conozcamos a la persona como nunca antes, sobre todo los candidatos que tienen menos posibilidades de ganar,
porque a ellos prácticamente los pescan por lo mismo los medios. Entonces tener un espacio que tengan de 40 minutos, de 50 minutos, donde poder decir lo que sea, para mí es súper importante cuando preguntan, que sin quererlo, tú también lo hayas hecho ahora, que lo encuentro la raja, no es que yo de repente llevo en la mitad de la pregunta y como que interrumpí. O sea, si la respuesta dura 4 minutos, durará 4 minutos, ¿no? Quizás te mato 2 preguntas que ya iba a hacer porque ya las respondí, puede ser, ahí escribiéndolo, pero eso, ¿cachai? Entonces, muchos me han dicho, oye, qué bueno que dejé a la persona hablar, pero obvio, pues es una entrevista. Pues. Sí, pues. Y el gran problema de las entrevistas en Chile, sobre todo las políticas, que tenía el gallo, el entrevistador, que es un fogonero, que quiere más que dejar, más que dejar enaltecer al entrevistado, quiere hacerlo mierda. Entonces quieren que se equivoque, que pise, ¿cachai? Como dejar, y así no funciona mucho. No. Bueno, yo te hablaba con esto del periodismo informal, como obviamente en el canal que uno arma y tú podías hablar lo que tú quieras y todo. Yo sigo, por ejemplo, en Argentina a estos, el Dao Ceneice, a la Cobra, lo ubicáis, ¿cierto? Sí. Que ellos hacen programas en que, o sea, de partida tienen 20 y pocos años, digamos. No dudo sus capacidades porque los tipos de repente empiezan a tirar datos y yo, de hecho, me acordaba preparando la entrevista, digo, pelotazo sabe lo mismo que ellos, más podrían hacer pimponeo de datos. Pero a la vez lo mezclan con, de repente vamos a hacer un juego, yo tengo $900.000, o sea, $900 millones, el mismo un equipo, a ver quién compráis tú, quién compro yo. El fútbol al final del día es la industria del entretenimiento y uno tiene que entretener. Entonces este periodismo, según yo, más informal, no tan llevado a la pauta, llevado a la formalidad, entretiene más. ¿Qué opináis tú de eso, Gote? Y sobre todo esta nueva forma como es. Bueno, la verdad es una polémica porque en Argentina criticaron a Dao Ceneice porque no me acuerdo qué opinó y todo. Y claro, lo ve mucha gente. A veces tiene más. Yo más. creo que un podcast tenía 45.000 personas metidas. En algunos capítulos tiene más gente que en rating lo que ve en un programa de televisión de cable. Imagínate. Entonces, más que verlo como un problema, hay que verlo como una oportunidad. ¿Qué te está diciendo él a ti? Exacto. ¿Quién tiene que cambiar? ¿Él o tú? Entonces, y un poco lo que se enfrentan ahora, porque hay periodistas que tienen, hablando en Chile, tienen la vida hecha ya, por los más experimentados, no están ni ahí con las redes sociales, o algunos quizás sí, pero ya lo hicieron. Son los nuevos los que tienen que meterse en ese mundo, y yo veo que a muchos no les interesa. O sea, lo que estoy haciendo yo no estoy inventando un nuevo remedio para curar alguna enfermedad, ¿cachai? Yo estoy haciendo un podcast, y ese podcast lo podrían hacer 30 periodistas. ¿Por qué no lo hacen? Porque les da lata, porque yo creo que les da lata. Porque les da lata, porque hay que buscar. Exige reinventarse muchas veces. Exacto, yo veo que no les da ánimo, no les dan ganas. Yo trabajé mucho tiempo con gente que se quejaba, que la plata era mala, Entonces uno dice, bueno, si no te gusta la pega, antes, es que no tengo otra. Entonces quédate callado. Entonces, como que es joder por lo que sea. Sí, claro. Y eso es muy cultural de nosotros. O sea, si tú quieres que tu situación mejore, mejora tú. Nadie te va a hacer la pega, o sea, que... Claro, nadie te va a decir, no va a llegar tu jefe, o sea, que tú crees que ganas poco, ya, tú vas a ganar más. Eso, claro, ascendido. Así no es. Oye, pero tú crees que en Chile, yo veo estos podcasts de repente y sobre todo me sorprende mucho que los comentarios en la casilla al lado, de repente se ve mucho chileno, porque el otro día estaban hablando de los fichajes en Europa y todo, y Alexis, y los tipos llegan a comentar sobre Alexis porque la gente les comentaba, o sea, que hay chilenos que se conectan en streamers argentinos para poder debatir. ¿Tú crees que eso acá realmente tiene agua a la piscina como para ese tipo de contenido? Bueno, hay algunos que hacen ese tipo de... ¿Acá en Chile? De periodismo, claro. Ah, Manuel de Sano en su canal de YouTube, ¿cachai? Rodrigo Sepúlveda se hace los postpartidos. Max Cárdenas también lo hace, pero no deben ser más de 5 o 6. Claro. El resto, insisto, no les interesa. Lo encuentran un poco atractivo, siendo que el mundo está demostrando que es lo más atractivo. Que es entretenido. Que a ti no te guste ya es otro cuento. Sí, entonces, claro. Ahí está el tema de la reinvención, de buscar de nuevas... Yo de Manuel soy seguidor hace un rato, eso que tiene como clarificaciones de hace cuánto tiempo lo seguí. Yo voy como de los punteros, no se sabe mi nombre, pero cada vez que escribo, mira, este tipo nos sigue hace no sé cuántos meses. Uno consume esas cosas y te entretiene, si tú querís despejarte un poco quizás como ahora nosotros estamos viajando, pero en su minuto del estrés del trabajo, la obligación, el día a día y todo, ponía algo que fútbol que te gusta a ti, visto desde un perfil un poco más entretenido, suma. ¿No? 100%. Yo creo que es como uno ve el presente. Uh-huh. Al final yo veo que el presente es una invitación a que cambies. Claro. ¿La tomas o la dejas? Yo te diría que cada 10, 9 y medio la dejan. Imagínate.
No, tenemos que ir. Y desde el lado del hincha, falta como quizás, no sé si pasión como para poder demostrar más ese interés que movilice al 90%, sé que no. Sí, bueno, si lo vemos desde el punto de vista de las redes sociales, está lleno de cobardes porque se ponen Claro. ni siquiera el nombre propio y se sienten con la libertad. No solo periodistas, las redes sociales es un arma de doble filo porque le han dado la oportunidad a cualquier persona que se cree una cuenta y le puede escribir un Claro. presidente de la República, un artista, un deportista, un músico y hacerlo mierda. Y se siente cómodo así. Y está detrás de un Y computador. no tiene que exigir nada a cambio. En el Pero fondo, si te ven al frente no te van a decir nada. claro. Entonces, ese tipo de hincha, claro, uno dice, ¿cómo lo elimina? Eliminando la red social, porque ellos no van a cambiar nunca. Claro. El hincha en general... Somos como buenos para hablar por la espalda, weón, y eso, claro, en la red social se puede hacer de frente, con un nombre distinto. Exacto. El hincha... yo siento que hay un grupo de hinchas que están sufriendo en este momento porque no pueden ir con su hijo al estadio. Por ahí ahí lo siento. Pero volvemos al tema del inicio. No, ellos no depende de ellos el tema de la violencia. Entonces están ante la expectativa de que otros tomen decisión. Claro. Oye, y ya avanzando un poco en la conversa, bueno, estamos sentados aquí en la Gordachev, que para nosotros, te confieso que es como el instrumento mediante el cual uno puede cumplir sus sueños, por difícil que sea. Digamos, nosotros salimos a viajar buscando una mejor condición para la Jesús, cumplir el sueño de ser papá. Y en el camino nos hemos encontrado con mucha gente que nos ha dicho como, no, es que yo no puedo, no es que esto no es para mí, no es que, pucha, para mí es más difícil, no es que las lucas, que el miedo. ¿Qué le dirías tú, un poco englobando toda la conversación aquí y atrás con la Jesús, a una persona que en el fondo que va a cumplir o que tiene ciertos sueños pero no se atreve o está congelado, frenado por miedo? ¿Cómo tú encararías a una persona que tú veis que es capaz de hacerlo pero no se atreve? Es complejo. Yo creo que hay que animarse porque no hay nada peor en la vida de que después decir qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Hay que hacerlo. Hay que caerse, hay que tropezarse, porque así te levantáis. Claro. O sea, hay dos formas de levantarse: quedarse parado y no hacer nada, o pararse después de caer. Y el caer también implica aprender cosas nuevas, ¿cachai? O sea, el ensayo y error. O sea, ahora este podcast, yo hice 2 podcasts, por ejemplo, el primero, para haber hecho este que hago ahora, tengo que haber hecho el primero. Hay una evolución. Se aprenden cosas, se cometen errores, no se repiten de nuevo. Es como aprender a andar en bicicleta, te caíste 20 veces, pero después empezaste a andar bien. Todo requiere práctica. Claro. Desde ejercitar matemática, para poder escribir bien hay que leer, después luego para escribir tener buena caligrafía, ortografía también, pero todo requiere práctica. Atreverse y practicar, digamos. Claro. Y hoy día estamos en un mundo que es al revés, o sea, o que genera poco cuerpo para empujarte a tomar la decisión. ¿Por qué? Eso. Porque vivimos en un mundo de instantaneidad, financiado por las redes sociales. Todos los niños quieren ahora, o los jóvenes quieren algo rápido. O sea, porque un tío abuelo trabajó 60 años en el banco, Imagínate. en un banco. Hoy día es imposible. Hoy día es imposible, hoy día al segundo año se sienten abogados, quieren partir ganando la plata que muchos de sus papás ganaron en 20, recién el sueldo, no hablo en cantidad, sino que hablo de la mensualidad. Entonces es difícil. Fíjate eso cuando la expectativa de vida es más larga ahora que antes. Te creo que antes hubiese sido como, puedo estar varios años, total voy a vivir 200. Pero no, pues ahora es al revés, vivimos más años y queremos todo más rápido. Exacto. Entonces se vive en un contexto de gente que no es feliz, porque es constantemente frustrada, porque la cuestión no se le da. Entonces, no es fácil. Oye, y la última, a ver qué me decís. Yo pregunto varias veces esta pregunta, pero si yo te pasara la Gordachev, digo ya, ok, pelotazo, tome, aquí están las llaves. Yo me voy a cumplir un sueño. ¿Con quién te iríais? ¿De tus compañeros de pega? ¿Con quién te iríais de los tipos que hay tenido de panel en la radio, en la televisión, en distintos lados? ¿Y para dónde te iríais? Voy a tener que mentir en el acompañante para que no me reten. Lo que queráis, po. Buena pregunta. Mira, ahora que existe tanto esta animadversión, no animadversión, pero sí se genera esto de la lucha futbolista-periodista. Yo siento que es un complemento. Uh-huh. Que muchos dicen, no, pero ¿por qué están más influenciados por el lado del periodismo, que lo ven con envidia? Al final es un complemento. ¿Por qué hoy día hay más futbolistas en los medios? Bueno, no es culpa de los futbolistas. Claro. Él ganó 2 Copa América. Y tiene algo que decir. Suficiente. Y capaz que hable bien incluso, en muchos casos. El periodista es el que tiene que mejorar. Bueno, acá, si me tuviera que ir con un futbolista, me iría con Pinilla.
¿Con Pinilla? Sí, Pinilla ahora lo tengo compañero, conocí un buen tipo, muy relajado, otro tipo, cada uno al tiro piensa, carrete, es otra persona, ha cambiado harto. Genial. Y es bien futbolero, tenemos el mismo sentido del humor, a los dos nos gusta la apuesta, entonces hueveamos, nos reímos, la sufrimos juntos, eso. Si fuera periodista, bueno, quizás no está en la tele, por lo tanto no es tan conocido, pero Lucho Reyes, que es estadístico. Claro, él es amigo mío hace mucho tiempo, entonces con él también iríamos ahí porque conversaríamos de fútbol todo el día. Aparte él es hincha, bueno, siempre lo he dicho, él es hincha Colo-Colo, yo soy hincha la U, y siempre hemos sido súper respetuosos del otro. Después de los clásicos nos felicitamos entre nosotros, o sea, hay mucho, creo que ese respeto se tiene con él. Y la tercera persona me voy a quedar callado porque si no van a llegar, van a llegar pie de lanza. Te la cambio, ¿para dónde diríais? Bueno, ¿cachai? Que uno siempre iría a un lugar nuevo. Claro. Pero si me lo hubiera hecho hace un mes, quizás te decía cualquier cosa, pero ahora iría de nuevo a San Pedro de Atacama. ¿A San Pedro de Atacama? ¿Sabéis que fui a conocer los geysers del Tatio, no los cachaba? Perfecto. Y cacha que en el camino, entre San Pedro de Atacama y los geysers, hay 44 kilómetros, y en la mitad está Machuca, que es un pueblo que tiene 7 habitantes. 7. Guau. Y en el pueblo hay una cancha de fútbol nueva, No te puedo verde, creer, verde hermosa. Pero bonita, bien hecha, Bonita, todo. pero, o sea, la hicieron ayer, así. Qué choro. Y yo digo, pero ¿para qué le hicieron? Natural. No. Es sintético. Sintética. Ya. Pero un verde Pero, hermoso. perfecto. Yo digo, pero ¿para qué? Estas son las cosas que uno dice que se gastan la plata. Pero increíble, pues la gente ahí jugarán a rico peleado, no sé. Pues, No, pero ahí está la pasión. Si en el fondo tenéis la herramienta, construir lo que necesitáis para cumplir tus sueños. En el fondo, puede llegar a los otros jugadores, invitaremos a los vecinos, no sé, ahí arreglamos. Traerán gente del Tatio para jugar acá o de San Pedro, no sé, ahí velo. Qué lindo, qué lindo. Sí. Qué buen destino, aparte de lo lindo de San Pedro y de toda esa zona. Nosotros todavía no recorremos Chile, pero ya lo vamos a hacer. Oye, pero de eso te quiero dar las gracias, de verdad. Te trajimos un regalito, algo muy chiquitito. Por ahí nos soplaron que eres bien dulcero, así que no vamos a decir la marca, pero lo vamos a dejar con la estampa de nosotros, así que muchas gracias por el tiempo. Te pasaste. Y quiero aprovechar también de agradecerte especialmente aquí, porque nosotros sentimos que siempre cuando uno parte, cuando uno empieza a desarrollar algo desde muy chico, que necesita a alguien que crea en uno. Y de verdad nosotros, y esto lo voy a dejar como parte del programa, nosotros creemos que tú fuiste uno de los que creyó en nosotros. Desde entrar a este WhatsApp de futbolero colocolino, vía que nos ha hecho llegar a varias personas, hasta conseguir un contacto y todo, así que de verdad... Pero muchas gracias gracias. Y sobre todo también por este tiempo. Gracias a ti. No, aparte que esto hablaba un poco de reinventarse. Pues, o sea, por ejemplo, con las situaciones que a ustedes les han pasado, se podrían haber quedado encerrados en una pieza. Y el hecho de salir, recorrer, viajar, respirar aire, es buscar nuevas oportunidades. Y en esa nueva oportunidad aparece esto. Entonces encuentro que habla bien de reinventarse. Hubo un tropiezo, pero no fue, o una caída como que, pero se levantaron, y acá están, y en la lucha, y de la lucha siempre salen cosas buenas. O sea, quizás va a haber un nuevo tropiezo, pero no importa, ya sabéis que la hiciste. Y claro, yo no puedo seguir adelante. Sí. Te agradezco un montón y te vamos a hacer una última petición e invitación para atrás. Así que vamos con la Jesús, que nos tiene ahí algo preparado. Dale. Aquí le dejo la varita mágica para que haga su magia. Todo este rincón es suyo. A ver, ya. Esta frase va a servir para que otro se motive algún día a ver si habla con usted. Yo lo voy a poner. ¿Es un llamado a otro invitado? Exacto, entonces la voy a poner la frase y después él va a tener que firmarla o autografiar la firma y poner otra parte. Complete la oración. Exacto. Nada es imposible, ni una wea. Me encanta. Muchas gracias por el tiempo, por el cariño y por el aprendizaje, de verdad. No, gracias a ustedes. Siempre es bonito hablar de las cosas que a uno le gustan, de las que lo apasiona, porque al final es compartir la pasión, porque esto a ustedes les apasiona mucho, así que lo encuentro increíble.